Buenas noches a todas y todos. Esta es la segunda parte de nuestra edición de Poesía del Mundo con el poeta Carlos Vallejo. Mi nombre es Solange Páez, fundadora de Poesía del Ecuador. Les doy una muy cálida bienvenida a esta nueva edición de Fragmentos. Nuestro anhelo, como ustedes saben, es producir, compartir y acercarnos desde una de las expresiones más trascendentes de nuestra condición humana, el arte. Esta noche continuamos con Poesía para expandir el universo. Creemos firmemente que el arte es un fragmento de la vida que puede salvar hasta el alma más atormentada. Bueno, Carlos es un poeta ecuatoriano nacido en Quito en 1973. Ha publicado En mi cuerpo no soy libre en 2003, Fragmento de mar en 2004, La orilla transparente en 2007. Con este libro fue merecedor del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit 2007. Fue fundador editor del periódico de poesía, participó en el 11º Festival Internacional de Poesía en Cartagena en el año 2007. Es facilitador de talleres de creación literaria. Fue finalista en la Bienal del Cuento Ecuatoriano de Pablo Palacio en 2002 y en 2003. Es fundador y editor de Cuatro Nortes de Editores. Sus textos constan en varias revistas y periódicos del Ecuador. Ganó además el premio César Dávila Andrade del Ministerio de Cultura en el año 2019 con su libro El Ritual de las Moscas. Y ganó el Premio Nacional de Fotografía en la revista Vanguardia 2007. Y el premio a la mejor campaña gráfica de la Escuela de Diseño Gráfico de la UTE en el año 2001. Es una de las voces poéticas más importantes en nuestro país actualmente. Él vibra con su oficio y trabaja con la palabra poética. Buenas noches, Carlos. Bienvenido una vez más. Qué grato contar con tu presencia. ¿Qué tal, Solange? Una buena noche. ¿Cómo están todos por ahí? Esperamos sintonizar con algunas curiosidades, algunas inquietudes sobre este tema tan apasionante que es la poesía. Claro que sí, y muy grato contar contigo en una segunda ocasión. La vez pasada quedamos con algunas dudas, nuestro público nos dejó algunos comentarios con algunas dudas que tienen al respecto de tu poesía, de tus labores, al respecto de cómo escribir. Entonces hoy vamos a continuar un poco esta línea que veníamos desde la semana anterior. Bueno, en torno a la lectura, de entrada hay una cosa rarísima que te voy a plantear. La lectura no solo es leer los libros. A veces se tiene una mirada como elitista sobre la lectura. La lectura es saber decodificar esos simbolitos que se llaman letras, que terminan siendo palabras, que terminan siendo oraciones, párrafos, capítulos. Sí, eso está muy bien. Vale la pena hacerlo y con mucha frecuencia, muchas horas al día. Ojalá pudiéramos dedicarlo a la lectura. Pero te lanzo, la lectura también es un modo amplio de mirar las cosas. Es decir, aprender a mirar los signos que están dispersos en el ambiente, la lectura de las nubes, la lectura de los rostros, la lectura de las calles, la lectura del viento, la lectura de la proximidad entre dos objetos, entre dos sujetos, entre dos personas, entre dos minerales, la lectura de los colores, la lectura de lo que ahora está sucediendo con mucha frecuencia, las sincronicidades, saber leer esas otras formas, esos libros que son en realidad la vida, o sea, saber leer la vida. Es una convocatoria, no es que yo sea el gran sabio, pero sí, pongámonos todos esa tarea de que la lectura también es leer muchas canciones,
dedicarse muchísimo al ocio, yo me di cuenta de una cosa, que algunos de los grandes, o sea, los poemas menos malos que he hecho, gracias a que previamente me dediqué a un videojuego. Mira tú, o sea, ni siquiera los libros, el videojuego, hay un videojuego que se llama Tetris. Yo estaba jugándolo con mucho empeño antes de escribir el libro que se llama En mi cuerpo no soy libre. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Mira que me ofreció una agilidad mental que a veces la poesía se olvida de hacer. El Tetris se trata de ubicar en su sitio a los elementos que van bajando. Y si los colocas bien, ganas una fila. Vas ganando siempre y cuando seas veloz en adecuar los elementos. Y eso, trasladado al interior, a mi inconsciente, ese videojuego, me ayudó a construir un poemario interesante, mira tú. Entonces, a tomar conscientemente el reto de poner los elementos en su debido lugar, ensamblarlos con más conciencia. Antes yo posiblemente hacía poemas más dislocados, pero gracias a este videojuego puse en su debido orden, entonces me atrevía a poner la parte de cierre de un poema al inicio, o le daba la vuelta, le ponía así, de un modo vertical, entonces los efectos iban teniendo una lógica más plausible, más legible. Entonces, mira tú que leer no solo se remitió a los libros, sino leer a través de los videojuegos te ayuda a ser capaz con otras destrezas que a veces los libros no te entregaban. Obviamente me gusta leer y eso sí es un consejo sano. Lean a los más grandes poetas de la humanidad, por ejemplo, los que han ganado los premios Nobel, los que han ganado los premios Cervantes, los que han ganado los premios Reina Sofía, los poetas de las academias de la lengua de cada país, miembros de las academias de la lengua de cada país. Es importante leer a los más grandes de nuestro país, de nuestra ciudad, a los más grandes del habla hispana, a los más grandes del universo, a los más grandes de la literatura universal. No se olviden de leer a los que han logrado cosas más importantes en torno a la poesía. Ese es un consejo, así que nadie me va a negar porque eso es como ganar, ganar, ¿no? Siempre va a haber esa opción de buscar a lo mejor para mí, porque voy a tener una gran inspiración. No nos quedemos con ciertos poetas locales que todavía les falta pulir un poco sus modos expresivos, ¿no? Vamos a los grandes, a lo que mejor ha dado la humanidad. Y eso hay que leerlos, inevitablemente están en los libros. Pero como te digo, esa mirada más ampliada de la lectura tiene que ver con la decodificación de otras cosas que son más que palabras, decodificar algunos sentidos que están regados en el ambiente, en las calles, en las sonrisas, en los besos, en las miradas, en la sociedad, en los temas políticos, en las telenovelas. O sea, el poeta no tiene que tener prejuicios. Hay que ser un gran lector, pero a la vez considerar esta nueva dimensión, que no es tan nueva, dimensión de lo que es la lectura. Entonces, desprejuiciémonos de ciertas cosas y vamos a escuchar una tarde en el parque, sentarnos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que está comiendo la gente, a ver qué es lo que nos dicen los que están haciendo patineta, qué es lo que nos dice un ejecutivo, un banquero. O sea, leamos en rigor, ¿no? Como a veces les decía a algunos amigos, el poeta no se ahueva a nada. Entonces, los insumos que él los puede encontrar en una iglesia, en un burdel, en un mitin político. En un mitin político lo puede encontrar en una canción, como yo te cuento esta anécdota del videojuego. Entonces, vamos por ahí descubriendo que la lectura en realidad sí ayuda, pero siendo conscientes, o sea, ubiquémonos de un modo lector, así, nivel lector. Entonces, vamos observando y escarbando la realidad, observando y escarbando lo que están diciendo los libros. Si tomamos, por ejemplo, un libro, examinemos qué mecanismo está detrás. O sea, hay que ser mañoso cuando se lee. Eso es muy importante. O sea, sacar
¿Qué mecanismo se está usando? ¿Está siendo irónico? ¿Está siendo sardónico? ¿Sarcástico? ¿Qué, qué, qué, qué recursos está utilizando ese autor para conmovernos como nos está conmoviendo? Eso en pocas palabras es lo que llamo ser un lector mañoso, o sea, buscando qué recursos me agarro o atrapo de ese autor. Eso es importante. Y así como te digo, de los libros y así como de la vida. Leer la vida y leer los libros, en ese nivel de cosas. Vemos entonces que la cosmovisión lectora tiene estos dos pilares fundamentales, que debemos tener una plena conciencia de nuestro entorno, de los sucesos, para aprender con H en el medio todo lo que podamos del contexto, pero también tener esta mirada lectora, esta mirada crítica, esta mirada aprensiva para con la lectura formal, por así decirlo, ¿no? La lectura de libros, no solamente el disfrute estético, no solamente el aprendizaje memorístico, sino esta otra visión un poco más de conciencia plena, de unión de elementos comunes, a quienes hemos tenido el grato placer de participar en tus talleres. Hemos podido conocer más técnicamente, claro que sí, estas relaciones que ahora nos comentas brevemente. Bueno, yo de paso les recomiendo asistir a los talleres poéticos de Carlos Vallejo. Realmente uno aprende mucho de poesía. Esta noche estamos aprendiendo mucho de poesía, pero en los talleres lo realiza a manera práctica e individual. Es muy recomendado eh, la asistencia a estos talleres de Carlos. Y bueno, Carlos, ¿el poeta necesita o no del lector? Y en cuanto a la publicación, ¿tiene trascendencia publicar? Mira, el tema de la publicación es una formalidad y como toda formalidad tiene su lado que potencia las cosas, pero también tiene su lado mítico que también hay que desmitificar. El primer lado es que la publicación hace que tu voz se derive o se transmita a varias personas. Entonces, lo tuyo se transforma en un libro. En ese libro está tu alma y tu alma puede ser leída en Madrid, en Buenos Aires, en México, en Río de Janeiro. Puede ser tu alma leída tranquilamente en Grecia y así en varias partes, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de publicar. O sea, si te jalaste para el planeta. Si lo hiciste bien, te esmeraste, pues te va a aplaudir gente de distintas latitudes, así como están las cosas con el desarrollo de los medios de comunicación y la tecnología y el transporte. Entonces, es lo importante, publicar, primero que te desata de la ubicuidad, o sea, no estás solo aquí en esta ciudad chiquita, en esta habitación, sino que el libro va a estar en los anaqueles de las distintas librerías de Sudamérica o de por lo menos de tu ciudad, ¿ya? Pero va a ser escuchada tu voz para otras personas, para gente que ni siquiera se te ocurría que ibas a conocer. Eso es lo interesante de publicar. A la vez es una suerte de retroalimentación, porque alguien te dice, la verdad yo no entendí lo que querías decir, no me llegaron tus poemas, no me interesa esa línea poética con la que te estás desenvolviendo, o te dicen, me encantó, algo tiene, pero es que yo tomé ese libro y le regalé a mi novia, o ese libro le regalé a mi profesor, o mi profesor me recomendó que te leyera, o una persona dice, yo quiero hacer un análisis para mi posgrado de tu libro, y cosas así, ¿no? Entonces es interesante como a la vez que sucede eso, vas recibiendo comentarios
de qué estás haciendo muy ingenuamente y de qué estás haciendo muy profesionalmente. Y a veces tú mismo solo no te puedes dar cuenta de esos alcances, de esos avances o de esos retrocesos o esas ingenuidades que estás haciendo. Mientras que si publicas, tal vez vas a tener algunas voces que te van a decir, oye, así ya no se escribe, ya eso ya pasó, o sea, no me vendas gato por liebre, ¿ya? Entonces uno se toma mucho más en serio el trabajo, además. O sea, ya no son esos ejercicios creativos, que mi novia, yo estoy enamorado y mi novia es una flor hermosa. No, ahora tienes que dar un aporte más creativo, digamos. Te pones un reto mayor porque sabes que vas a publicar, sabes que hay una persona inteligente del otro lado de aquello que has escrito. Entonces ya se expande también tu sensación de responsabilidad. Ya te das publicar. Te quedas como, ya, me voy a esperar un rato más, voy a macerar estos textos, voy a darles a leer a algunos entendidos de la materia estos textos, a ver qué me dicen, porque posiblemente yo me estoy equivocando en el uso de los sustantivos, de los adverbios, de ciertas formas de conjugar, tal vez no estoy tan seguro de esas cosas. Uno dice como creador y pasa eso. O sea, muchos de los grandes creadores, García Márquez, Onetti, Vargas Llosa, han tenido correctores de estilo y no se avergüenzan de decirlo. Entonces vamos poniéndonos en nuestro lugar humano, pero dando al público algo mejor, o sea, lo nuestro depurado con ciertos lineamientos técnicos para que al público les llegue una obra un poco mejor, más preciosa, más brillante. Borges decía que el mérito literario de un poeta es independiente de sus lectores o sus publicaciones. Sostenía que un poeta puede morir inédito y que eso no le resta en nada su valor como escritor. Pero ¿crees tú que el poeta necesita del lector? Nos has dado un breve comentario acerca de las críticas, pero como obra artística, como obra como tal, el resultado del trabajo del poeta necesita de los lectores. Hay un criterio y un nivel en que sí, porque para que sea considerado obra de arte necesitamos el objeto de transacción, que se llama arte, en este caso poemario o plaquet o libro de poemas. ¿Ya? Necesitamos ese objeto de transmisión como un testimonio de que estamos haciendo eso que hemos ofrecido. ¿Ya? Si no, no hay manera de que nadie se entere. O sea que en esta época ya no es tiempo de hacerse los místicos, que a mí nadie me comprende, a mí nadie me quiere publicar porque yo soy más especial, yo nací en otra época, o sea, el síndrome de Van Gogh. O sea, a mí nadie me entiende, entonces no es mi culpa. Entonces me lavo las manos, la gente es la tonta que no comprende este genio que está aquí dentro y detrás de esta camiseta. Y eso como que ya no va, ¿no? Son criterios medio perdidos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Ahora hay que tomarlo con un poco más de frialdad, humildad, pero tampoco silencio ni quietud. O sea, si haces algo, coméntalo, compártelo, date de generoso un rato, ámate un poco y entrega lo que tienes, pero no directamente. Eso sí, date unos pasitos, pregúntale a tu compadre, ¿cómo ves mis poemas? Pregúntale al profesor de literatura, ¿qué le parece esto que he escrito? Pregúntale al vecino que no sabe nada de poesía, ¿qué te parece esto? Oye, dime si te aburre o no. Y vamos a tener una retroalimentación necesaria para que nosotros crezcamos, porque hay un mínimo comunicacional, un mínimo de sociabilidad de la obra para que sea validada como arte. La gente valida a ese objeto de transacción que se llama obra de arte, a ese objeto de transacción que en el caso de la poesía es el poemario o el poema. Entonces, hacer público tiene esa ventaja. Por otro lado, la parte formal de la publicación también está cayendo como
en una nueva etapa. Hay un desuso por ahí, porque era como esa ceremonia de ver el libro en papel y que el lanzamiento del libro, como la presentación en sociedad de este bebé que se llama poemario, mírenlo, mírenlo, y el presentador, y hay que tener una copa de vino y gastarse en un corbatín muy bonito, y que la gente vaya así a tono con esta maravilla que se llama lanzar el libro. Y eso oficializa o simbólicamente formaliza que el bebé llegó al mundo, ¿ya? Pero ahora, en virtud de las nuevas formas de comunicación, ya no es tan formal, tan acartonada la cosa, porque hemos publicado cosas en Facebook, en Twitter hemos publicado cosas, es decir, público, pero ya no es tan público, o sí es público, pero no se ha publicado formalmente, no tiene un registro ISBN de publicación formal, digamos. Pero ya está circulando, yo ya le estoy cantando como rap en algunas calles, ya le han hecho canción en cumbia, otro poema ya ha sido teatralizado y no está publicado en ninguna parte, otro poema ya lo hicieron danza y tampoco está publicado en ninguna parte. Entonces van sucediendo fenómenos paralelamente a eso que era como la formalidad formal de publicar un libro en papel y que tiene el olor a papel y que sabe a papel y que tiene un peso específico del papel. Entonces todo ese rollo a veces ya no es tan necesario. Ahora hay formas de expresión, de lanzamiento de nuestros poemas que incluso pueden incluir cosas como el graffiti, cosas como el rap, como el videopoema, como los youtubers, como mediadores de lectura, como promotores de nuestra obra de arte. Entonces ya hay otras formas. Esta misma es una forma de difusión de la poesía que no es el libro. Entonces nos puede llevar, pero no directamente al libro. Son otras formas, otros recursos, otras plataformas. Y como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Entonces, si yo mando por aquí un poema, mi mensaje va a ser alterado por ese canal. O sea, mi poema a través de un libro va a ser sentido de una manera. Mi poema a través de un videopoema en YouTube va a ser reflejado de otra manera. Si lo lanzo en Instagram, va a tener otro sabor, otras características, el mismo poema. Entonces estamos abocados, sometidos a este tipo de fenómenos y qué bueno sería poderlos controlar, poderlos disfrutar y que nos potencian a nosotros como creadores. Entonces, a veces ya en la poesía actual ya no culmina en ese texto de papel, sino que ahora se transforma en otras cualidades expresivas, en otras realidades virtuales o físicas, ¿no? Entonces, esto es interesante como lo publicado a veces no es tan publicado, o unos lo conocen de una forma, otros lo conocen de otra manera. Entonces, son distintos modos de sentir y de sensibilizarse frente a eso que haces tú como creador. Entonces, ese es el sabor de la creación actual. Y en cuanto a estos formatos digital versus el formato impreso, ¿hay algo que pierda o que gane el autor? Yo creo que todo está en aprender, ¿no? Así como hay un libro que está bien editado, que tiene una tapa decente, que los márgenes tienen un aire decente, la letra está muy legible, se deja leer, está presentado, es un buen papel, va a ser mucho mejor. O sea, hay que dejarlo en manos de los que saben. Y lo mismo cuando uno hace una intervención en un medio digital, hay que procurar eh, saber las técnicas o el medio ambiente en el que se está manejando. Entonces, si yo lanzo un poema, tendré que pensarlo si lo leo yo mismo o lo hago leer por un locutor o una locutora, o si lo acompaño de caricaturas o de fotografías o de stop motion, o sea, varias cosas que solo un técnico especialista te va a ayudar a decir, te va a ayudar a sentir. A veces me ha pasado que ha sido más eficiente un poema mío en graffiti, en una pared, o en una canción ranchera, que en el papel.
Entonces, ha llegado a más gente, lo han disfrutado más, se ha repetido más, ha tenido muchas centenas de reproducciones, mientras que en un libro posiblemente, te digo, hay cosas que yo he escrito que han pasado de los 200.000 lectores, que es como una capital de una provincia. 200.000 lectores, yo digo, ¿de dónde salió tanta gente? ¿Ya? Mientras que si lo hubiera hecho en libro, ese mensaje llegaba a lo mucho a 1.000 personas. O sea, es exorbitante la cantidad de personas, distintos públicos a los que uno debe someter las cosas y intentar eh, ver cómo estos otros formatos que están construyendo la realidad, cómo involucrarnos en ellos y valernos de ellos y no dejarnos engatusar de que solamente el libro es la prueba de que uno es poeta, sino que hay otras formas. El libro también es una cosa importante, pero hay otras formas también por donde expandir nuestra palabra, expandir nuestros intentos creativos, nuestro arte. Entonces, por ahí también va la cosa de la publicación y lo público. ¿Y qué representa para ti tu primera publicación? ¿Qué representó en ese momento? ¿Podrías considerar el libro En mi cuerpo no soy libre como tu primera publicación con todo lo que nos has comentado? Bueno, sí es mi primera publicación. Lo que me pareció un reto primero, ¿no? Porque decía, ¿esto a quién le interesará? Posiblemente no valga mucho la pena, o sea, me estoy sobredimensionando. Pero vi que luego de la publicación fue como una puerta. Primero la gente sintió que era como un hallazgo, así una voz nueva que estaba en el panorama, en el mundillo, por lo menos en el mundillo local de las letras. Entonces ya se abrieron la posibilidad de recitales, de compartir con otros poetas, y esto importantísimo de la retroalimentación, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo ven los demás? Posiblemente yo lo sentía de un modo más emocional y la gente, los lectores lo sintieron de un modo más técnico, o viceversa. Yo estaba creyendo que era muy técnico cuando en realidad ellos lo sentían como una cosa muy romántica, muy tierna, muy dulcecita, qué sé yo, ¿no? Son fenómenos que se dan por el relacionamiento de las comprensiones del otro, del que está al otro lado del papel, de la pluma, de las trasnoches que uno vive como escritor. Entonces sí, ese libro fue como una puerta y también me ayudó con el amor propio profesional, digamos. Decir que sí voy a apostar por esa faceta mía que hace de poeta, como ese personaje. Le apuesto a ese personaje que quiere ser poeta, que intenta, que la está luchando cada vez con más intensidad. Entonces, una vez que presenté ese libro, el siguiente como que me puse más serio, más formal, más cauto en las cosas que iba a lanzar. Sí me ayudó a decidirme por la poesía. Eso a veces ha pasado, en mi caso pasó así, que dijo, me voy a decidir por la poesía. Pero también hay casos que sucede lo contrario, dice, no, la verdad es que me doy cuenta que yo no soy poeta, más bien me voy a dedicar a la narrativa. Ya gracias a la publicación he tenido comentarios en que sí, mejor me voy a dedicar a la narrativa, o mejor no me dedico a escribir, porque ya, bueno, cosa entretenida ya estuvo, ¿no? Pero ya no voy a dedicarme a algo más grave, más serio, porque ya me doy cuenta que no soy mucho bueno para eso. Tal vez voy a dedicarme a la investigación, estudios antropológicos, o a la pintura, o a la música, a otra cosa, pero ya escribir ya no. Me he sacado ese bichito de haber intentado. Eso sí, y eso es nobleza también. Pero ha pasado eso, ¿no? Que uno, al cabo de la primera publicación, es como que se decide seguir adelante en ello o el caos en el que te dejaste noquear y ya no quieres saber porque ya te diste cuenta que no te fue muy bien en ello. Y ambas formas son formas de sinceramiento, o sea, lucha por eso que quieres o también retírate a tiempo, estás a tiempo para retirarte. Son cosas de ponerse sincero y buscar nuevos medios o ahondar en ese medio en el que posiblemente como primera impresión hayas fracasado un poquitín. Carlos, qué grato ha sido compartir contigo esta noche. Muchas gracias.
Y muchas gracias a nuestra querida audiencia que ha estado tan pendiente esta noche. Compartan este video, recuerden compartirlo, eso nos ayuda, nos motiva para seguir con este ideal que es difundir el arte en estos momentos.